Un saludo para todos nuestros oyentes de la 104.fm, los que nos escuchan a través de este dial y los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión, hoy 23 de abril del 2022. Continuamos con nuestro programa del que venimos hablando la semana pasada, del Espíritu Santo, una persona. De eso hablaremos el día de hoy. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Él en las Escrituras, en sus Escrituras? Un saludo para ustedes, un saludo para el equipo, Albanuri, Mauricio, Amán, doctora Vilma, muy buenos días. Comenzamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les recordamos que por esta emisora, la 104.1, es el único programa que tenemos nosotros en este horario. Les agradecemos y los felicitamos a la vez que se hayan levantado, que estén ahí listos con su Biblia y tomando nota y escuchando y habiéndole pedido al Espíritu Santo que nos revele a todos nosotros, nos redarguya, nos dé sabiduría, nos consuele, nos enseñe. Entonces, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando que el Espíritu Santo, al inspirar estas escrituras, recuerden que el autor de las llamadas escrituras y de la llamada, el texto bíblico, el autor es el Espíritu Santo. Ya eso nos va dando una idea muy objetiva, muy precisa, quién es el Espíritu Santo. Aquí ya hemos hablado de que es una persona, el Espíritu Santo. Primero, vamos a aclarar qué es ser persona. ¿Qué es una persona? Hay varios tipos de personas y varias de diferentes categorías, no digamos categorías de lo que son personas. ¿Qué es una persona? Ya se ha definido las características de una persona. Entonces hay varias, como les decía, varios tipos de personas. Estamos las personas humanas. Las personas humanas tenemos naturaleza humana, nuestra naturaleza humana material. Toda nuestra naturaleza humana es material. Tenemos un espíritu humano creado por Dios, fusionado con nuestra naturaleza humana material. Pero ¿cuáles son las características de la persona humana? Por eso no es una redundancia hablar de persona humana, son dos cosas muy diferentes. Lo humano es nuestra naturaleza, pero persona humana son las características que tenemos. Varias características que identifican, muestran que es una persona. Tiene intelecto, tiene sentimientos la persona, tiene estructura humana, su naturaleza humana, pero es persona, tiene emociones, pero también tiene algo muy diferencial, porque también los animales tienen emociones, tienen intelecto, diferente, pero tienen intelecto, tienen emociones, se desplazan, se comunican, tienen una forma de comunicarse entre ellos y con nosotros, pero tenemos las personas, tenemos una característica diferencial que se ha llamado alteridad. ¿Y qué es esa alteridad? Es la capacidad y el que tenemos de diferenciarnos de los otros de nuestra misma especie. O sea, que las personas humanas nos diferenciamos de los otros seres y somos capaces de diferenciarnos de los otros seres, pero también somos capaces de diferenciarnos de las otras personas humanas y de las otras personas que existen. Entonces, es una característica determinante de las personas. Supongamos un gatico, tiene intelecto, tiene emociones, tiene movilidad, tiene capacidad, tiene hasta inteligencia, son muy inteligentes los gaticos, pero no tienen alteridad. O sea, ellos no se diferencian de los otros gatos como individuos diferentes. Ellos ven a otro gato o ven a otro ser y no tienen la capacidad de diferenciar que ese otro es otro gato diferente a él. Eso lo tenemos las personas y se llama alteridad. Que yo sé que soy persona humana y me diferencio de Paula, que es otra persona humana, o de las otras Vilmas que existen,
que son otras personas humanas. Yo puedo decir, cuando me comienzan a hablar de tal Vilma, yo puedo decir, pues es que esa no soy yo, pero te llamas, eres de Cartagena, es tu cultura, es tu presentación, eres tan parecida. Digo, pero no soy yo. Yo soy la que me reconozco que esa otra Vilma, tan parecida a mí, no soy yo. Entonces eso se llama alteridad. También hay personas con naturaleza espiritual. Con naturaleza espiritual. Tienen estas características de persona, pero su naturaleza no es humana ni material. Su naturaleza es espiritual. Entonces hay varios seres que son personas espirituales. Y hay otro grupo de personas que tienen naturaleza espiritual, pero con una diferencia con las otras dos personas de las dos otras categorías que le he hablado. Tienen naturaleza espiritual, o sea, no material, no tienen forma ni expresión material ni figura material porque su naturaleza es espiritual, pero esta naturaleza espiritual es diferente a las otras naturalezas espirituales, es de naturaleza con características divinas, con características de Dios. Entonces hay un grupo de personas, de individuos, que son personas espirituales, pero con características de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona espiritual con características divinas. Hoy vamos a hablar las características del Espíritu Santo de persona espiritual divina. Persona espiritual divina, que es muy diferente a las personas humanas con naturaleza humana y con características humanas, pero tenemos las características de personas que ya les he hablado. Y hay otros seres, supongamos, siempre ha estado en discusión los ángeles espirituales, que recuerden que la palabra mensajero son personas con naturaleza espiritual, pero muy diferente a la naturaleza espiritual divina de estas personas. Sabemos que hay tres personas diferentes, como personas, no como Dios, como persona. El Padre es una persona espiritual divina, diferente como persona al Señor Jesucristo, que es una persona espiritual divina, pero se hizo humano. Entonces tiene la naturaleza humana, pero es una persona con naturaleza humana y con su naturaleza espiritual divina fusionado. No son dos personas, es una persona. Doctora, Y el Espíritu Santo es una persona con naturaleza espiritual divina. Sí, Paula. Con respecto a lo que estás explicando en la introducción, significa que al ser persona tiene como toda una estructura digamos, de actuar, de ser, de pensar, porque Sí. cuando tú vas explicando lo que es persona, pues yo pienso en un ser humano, ¿cierto? Lo que es un ser humano como Ajá. persona. Entonces, este Espíritu Santo que es persona tiene toda una estructura para decidir, de carácter, de identidad, de poder hablar, de moverse y de manifestarse. Como persona, pero es una persona que su naturaleza es espiritual y su naturaleza es espiritual divina. Entonces vamos a ver, recuerden que el autor de las escrituras y del texto bíblico, que es sinónimo, la Biblia, son las escrituras del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque vamos a escuchar y a comprender varios versículos donde el mismo Espíritu Santo se presenta, se revela, se muestra. Y lo que vamos captando es que es una persona. Muchos han dicho que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, es una influencia, es algo así como medio nebuloso y todo lo demás, ¿no? Las personas, estos tipos de personas, la persona humana tiene poder, tiene fuerza, pero no somos una fuerza, somos personas humanas que tenemos fuerza, que tenemos poder, que nos movilizamos porque nuestra estructura física, material, nos permite. Las personas espirituales también se mueven, también se desplazan, también tienen cuerpo y forma, pero espiritual. Entonces, a un espíritu no lo podemos representar con formas
y estructuras materiales, porque son espirituales. Ahora, mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y cómo la forma de las estructuras de los espíritus? No, tenemos que conocerlos a nivel espiritual, de espíritu a espíritu. No los podemos visualizar con estos ojos, no lo podemos tocar ni palpar, porque su naturaleza es espiritual y todos nuestros instrumentos naturales de nuestro cuerpo son materiales. Y como muchas veces les he dicho, escasamente nosotros lo conocemos lo material. Y siempre les saco el mismo ejemplo para no entren en confusión. Supongamos el aire, no lo vemos con estos ojos, no lo palpamos, no lo saboreamos, no sabemos a qué huele el aire en sí, como elemento, y es material. Y su estructura es totalmente material. Entonces, pero el de los espíritus es otra naturaleza. Y la naturaleza divina es otra característica. Entonces, el Padre tiene naturaleza espiritual divina, pero es una persona diferente a la persona del Señor Jesucristo, que también tiene naturaleza espiritual divina, pero también es diferente al Espíritu Santo, que es una persona de naturaleza espiritual divina. Entonces, el Espíritu Santo, en la Escritura, ustedes van a leer y en la Biblia, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor, porque los israelitas en el Antiguo Testamento a Dios, cuando se relacionaban con la persona, con alguna de las tres personas, le decían Señor. Entonces, pero son personas diferentes, con la misma naturaleza, con las mismas características de persona, pero personas diferentes. Individualmente son diferentes, como sucede con nosotros los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de ellos. Entonces, yo tengo naturaleza humana, soy una persona humana, tengo naturaleza humana. Por el hecho de tener naturaleza humana, Albanuri, Paula, que son mujeres, mujeres de naturaleza humana, pero como persona, Albanuri es Albanuri. Yo tengo un carácter muy diferente a Albanuri. Como persona, tengo unos gustos diferentes, tengo una voz diferente, me expreso diferente, me muevo diferente, me reconocen y yo misma me reconozco que yo soy diferente a Albanuri. No porque nos llamemos diferentes, yo soy diferente a Paula, pero somos mujeres con personas humanas. Ya como personas, cada uno somos únicos. Somos únicos. Entonces, el Padre es único como persona espiritual divina. Aparte del Señor Jesucristo, que tiene naturaleza divina y es una persona, y el Señor Jesucristo de los tres es el único que se hizo hombre y tiene naturaleza humana. Y el Espíritu Santo tiene naturaleza divina y es una persona. Entonces vamos a leer algunos versículos. Hay mucho versículos del Espíritu Santo, él presentándose, él actuando, él revelándose, pero también nos presenta el Espíritu Santo al Padre, también nos revela al Señor Jesucristo y se revela a él. Pero algo muy importante en este texto llamado la Biblia y las Escrituras de este Dios, el Espíritu Santo también como autor presenta al Padre hablando. En la Biblia el Padre también habla, el Señor Jesucristo también habla y se relaciona y actúa, y el Espíritu Santo también habla y actúa, independiente a ellos dos. Entonces es muy interesante ir conociendo, y la única fuente de conocimiento que tenemos de estas tres personas, que no son una trinidad, sino son un trío, de estas tres personas, es estas escrituras del Espíritu Santo en este texto llamado la Biblia. Entonces, la fuente verdadera. ¿Por qué? Porque ¿qué fuente más real y objetiva de mí, yo, y que sea yo una persona de verdad y que me presente en verdad y hable la verdad?
y qué otra fuente objetiva de parte del Espíritu Santo, de parte del Espíritu Santo, el hecho de que el mismo Espíritu Santo nos presente al Padre y nos presente al Señor Jesucristo como personas diferentes a Él. Pero hoy vamos a hablar y vamos a escuchar al Espíritu Santo hablando de sí mismo, porque Él es el autor de las Escrituras y del texto bíblico. Entonces, vamos a hablar como Él, el autor, y se está presentando Él, nos está comunicando quién es Él y cómo actúa Él y qué características de persona tiene para nosotros apreciar objetivamente que el Espíritu Santo es una persona que tiene fuerza, que tiene poder, que tiene conocimiento, que tiene sabiduría. Eso es muy diferente. Vamos a iniciar con 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Hemos hablado mucho de este pasaje, este contexto, pero aquí el mismo Espíritu Santo, Él está diciendo que Él es el autor del texto llamado la Biblia, que Él es el autor. Entonces ya ustedes pueden ir relacionando que Él es el autor, Él es el que está hablando. La Biblia no es un libro escrito, como lo dice ahí, lo aclara, que los hombres, ciertos hombres de Dios, se pusieron a describir, a hablar acerca de este Dios. No, ahí está diciendo todo lo contrario, que este Dios, la persona del Espíritu Santo, ha hablado de ellos, de Él. Se han revelado, han dicho quiénes son, cómo actúan, qué piensan, qué han hecho, qué hacen, qué van a hacer. Entonces, no es que alguien se puso a pensar, ¿cómo será este Dios? Yo conozco de este Dios, yo quiero hablar de este Dios. Y dice que no fue por voluntad humana, fue por voluntad del Espíritu Santo. Entonces es Dios revelándose, hablando, y el Espíritu Santo revelándonos a estas tres personas que tienen naturaleza espiritual divina. Eso es sumamente importante, que cuando nos acerquemos a este texto entendamos que es este texto. Es Dios hablando en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué otros versículos vamos a leer? Tenemos también, ya frente a las características, por ejemplo, esta muestra uno de movimiento o de desplazamiento, que también lo encontramos justo cuando empezamos a leer en las Escrituras, que está en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es muy interesante. Se movía. Cuando algo se mueve es porque tiene forma, tiene delimitado un cuerpo. Los espíritus tienen cuerpo no material, sino espiritual. Y no tienen forma material, sino espiritual. Ahora, ¿cómo es la forma del cuerpo de las personas espirituales o de los seres espirituales? Tendríamos que conocerlo por medio del espíritu, pero no tienen forma de personas o de objetos o de seres materiales. Entonces no es que los espíritus sean unos seres con alas, ¿no es? Unos seres con pies, pero se desplazan, ocupan un espacio y se desplazan de un sitio a otro. Y miren una de las características de la naturaleza espiritual de Dios, que puede estar en varios sitios a la vez. Nuestra naturaleza no tiene esa característica. Nuestra naturaleza humana no tiene esta característica de que podamos estar en varios sitios a la vez.
Ahora, lo podemos hacer por estos medios tecnológicos, pero yo estoy aquí en este sitio. Yo no me estoy en las casas de ustedes, ni estoy en la radio, ni estoy en las ondas radiales, ni nada de esas cosas. Yo estoy aquí en un sitio, mi cuerpo está aquí en un sitio. En cambio, la naturaleza espiritual divina puede estar, no los otros seres de naturaleza espiritual. El único que puede estar, los únicos que pueden estar con su naturaleza espiritual divina, como personas de naturaleza espiritual divina, tanto es el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es característica de ellos, de su naturaleza. No la tiene ninguna otra naturaleza, porque todas las demás naturalezas han sido creadas por ellos. Y entonces no le pudieron dar, ellos mismos no pudieron crear un Dios, porque es que los dioses no se creen. Los seres humanos hemos creído que podemos crear a dioses. No, este Dios es el creador. Entonces, no se puede crear a un Dios. Ya inmediatamente deja de ser Dios, porque la palabra Dios significa no creado. Entonces, todo lo que hay creado no tiene naturaleza de Dios, sino estas tres personas. Y vamos a mirar esta característica. El Espíritu Santo se desplaza, se mueve, tiene cuerpo determinado, pero un cuerpo espiritual de naturaleza espiritual divina. Discúlpenme que se los repita hasta el cansancio, porque hay una gran diferencia. Supongamos, los ángeles, Satanás, que es un ángel, tiene naturaleza espiritual, pero no divina. Entonces, él no tiene las características de estar varios sitios a la vez. Él no tiene esa característica de su naturaleza, de poder estar en varios sitios a la vez. Está en algún sitio y se tiene que desplazar para ir a otro sitio, pero no puede estar en 2 sitios ni en 3 sitios a la vez, como tiene las características de la naturaleza espiritual divina. Vamos a ver otras características de persona del Espíritu Santo. Pero antes de pasar a otras características, vamos a leer dónde dice eso que usted nos acaba de decir, donde el mismo Espíritu Santo dice eso, que puede estar en varios lugares a la vez. Eso está en Salmo 139, del 7 al 2, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso es muy verdad. Y ahí, en esos varios versículos, no solamente muestra de que puede estar en varios sitios a la vez sin dejar de ser el mismo que está en varios sitios a la vez, sino que también ahí está mostrando y revelando varias características del mismo. Dice, me asirá, o sea, me agarrará, me guiará, me verá. No tiene estos ojos como tienen nosotros, pero ve, guía, dirige, piensa, es inteligente, tiene emociones, tiene fuerza, tiene poder, pero es una persona espiritual divina, porque tiene características, se reconoce a sí mismo. Miren que se presenta como yo me puedo presentar. Yo soy Vilma Cuesta, diferente a las otras Vilma o los homónimos. Hemos hablado en algún programa que Paula encontró en las redes, personas que tienen el mismo nombre y los 2 apellidos. Los 2 apellidos de ella están en las redes, pero ella sabe que no son ellas, aunque tienen el mismo nombre y los 2 apellidos. ¿No es así, Paula? No, así es, doctora, y es muy fascinante lo que tú acabas de decir, porque justamente una vez mi mamá me llamó y me dijo, mija, yo no sabía que había sacado otro libro, porque ella es una psicóloga que está pues aquí en Colombia y se llama tal cual, o sea, es mi nombre completo y es impresionante porque yo he encontrado muchos homónimos, pero con el primer apellido, no con el segundo.
Y me impacta eso porque hay muchas personas, por ejemplo, mi mamá no había visto la foto de la persona, de esta profesional, sino que escuchó que Paula Andrea López había sacado un nuevo libro, no sé qué, de qué tema, y cuando mi mamá me llamó, yo ya había visto la noticia en otra parte, le dije que no era yo. Entonces, eso es muy interesante porque en la medida que tú vas explicando, Doc, lo que es ser persona, y cuando hablaste ahorita de que también hasta los ángeles, hasta los mensajeros también son persona, uno dice, ven, yo no había pensado en eso, yo no había analizado que los ángeles también son personas, y trataba de analizar que de pronto la confusión o el daño en nosotros está a partir de lo que los seres humanos hemos intentado de representar eso que no vemos. Y mientras que tú estabas hablando ahora, analizaba que cuando tú dices que ellos también se mueven, entonces a mí lo primero que se me viene a mi mente es lo que yo desde chiquita trataron de mostrar, que se mueven como un fantasma, digámoslo así, que van como flotando en el aire. Y yo decía, no, esa imagen no la puedo tener porque eso no es una realidad, no necesariamente tienen que desplazarse de esa forma. Entonces creo que la confusión está y nuestra a veces incapacidad de comprender esto tan maravilloso es por lo que otras personas han intentado representar de este mundo espiritual que no vemos, pero que intentamos comprender con nuestro cerebro humano y material. Ajá, y darle forma y estructura y explicaciones materiales. Aún el Espíritu Santo en algún momento utilizó, que se llama antropomorfismos, presentarnos con ese mundo espiritual, esa realidad espiritual, esa naturaleza espiritual, aún dentro de la Biblia, porque muchas personas me han dicho, pero ¿por qué describe que tienen unas alas? Las alas son materiales. No, él está tratando de decir o está diciendo que se desplazan, que se mueven, y entonces para que nosotros nos podamos comprender, y muchas veces nosotros usamos esa forma de expresarnos. No, viniste como en alas, mijito, porque te acabo de llamar y estabas de, no sé, a 3 cuadras y ya estás aquí. Es como si tuvieras pues alas, tienes alas o tienes un motor o en qué te viniste, de la forma tan rápida que se desplazó. Entonces, usamos esas formas de representación pero no es la realidad, no es la realidad. Los espíritus tienen la capacidad de moverse de un sitio a otro y desplazarse de un sitio a otro. No tienen piernas, no tienen alas, no tienen motores, pero tienen esa capacidad de trasladarse de un sitio a otro. Vamos a leer. Hay una característica que me parece, además de muy especial, en esta el Espíritu Santo se presenta a Él y además presenta al Padre y al Señor Jesucristo, mostrándonos que son diferentes los tres. Entonces dice en Juan 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, ahí está el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren que es tan interesante este pasaje y este versículo dentro de ese contexto. Ahí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. El Espíritu Santo ha hecho el prodigio que en los libros a veces se presenta de poner a hablar, permitir que el Señor Jesucristo hable. Y entonces está Él expresando lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Le está diciendo a sus discípulos, ahora cuando yo me vaya, después de la muerte y de la resurrección, cuando yo me vaya, el Padre, no dice Él, no dice Él. Hay muchas doctrinas que dicen que el Padre y el Señor Jesucristo son la misma persona. Aquí está muy claro. Y aquí está hablando y presentándonos el Espíritu Santo. Miren lo que dice a sus discípulos, cuando yo me vaya, el Padre mandará en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. A otro. Ahí vemos los tres y son diferentes cada uno y hacen funciones diferentes o actividades diferentes. Ahí el Padre está enviando al Espíritu Santo a nombre del Señor Jesucristo con un objetivo muy específico. El Espíritu Santo
Espíritu les recordará todo lo que yo he dicho y he hecho. Les recordará a ustedes, a sus discípulos. Cuando el Señor se vaya, vuélvenos a leer ese versículo, es tan interesante, tan importante, y no solamente ahí en este punto se nos habla y estas diferencias y estas funciones. Miren que el Padre hace unas actividades que no hace el Espíritu Santo, y ni el Espíritu Santo ni el Padre han muerto en una cruz. No han muerto en una cruz. Ellos no resucitaron, no se hicieron personas humanas, no se hicieron hombres, no asumieron la naturaleza humana como la hizo el Señor Jesucristo. Miren esta diferencia en estas tres personas que, teniendo la misma naturaleza espiritual divina, son personas diferentes y han hecho cosas diferentes. Vamos a leer ese versículo que es tan impresionante, lo que nos dice aquí el Espíritu Santo de ellos tres. Exacto. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren que el Espíritu Santo recuerda a los que estamos en Cristo y hemos creído en Cristo, nos recuerda las palabras, los hechos del Señor Jesucristo, nos revela los hechos del Señor Jesucristo, consuela. Miren que aquí dice el Consolador, es como un título, el Consolador, pero hace muchas cosas el Espíritu Santo como persona. Entonces, miren, habla del Consolador, consuela, guía, dirige. El Padre envía a otro en nombre del Señor Jesucristo como representante para recordarnos. El único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. A otro en el nombre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Esto es muy interesante. Vamos a ver otras características que nos ha revelado el Espíritu Santo como la persona que es. Claro que sí. En relación, vamos a encontrar en 2 versículos esta palabra, que es poder, y la vamos a encontrar en Hechos y en Romanos. La voy a leer seguido para que tengamos la asociación de los dos. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Romanos 15, en el versículo 13, dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo es que el Espíritu Santo tiene poder, no es que sea un poder, así como nosotros las personas humanas también no somos un poder, pero tenemos poder, podemos ejercer el poder, mandar, fuerza, autoridad, tenemos poder, pero no es que seamos un poder, no es que seamos una fuerza, algo por allá nebuloso. Yo no sé por qué las personas, pues, por no enfrentarse al texto, ni enfrentarse a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y revelando, y gracias que nos lo dejó por escrito. Entonces, si leemos, vamos a ir la misma palabra del Espíritu Santo, la misma palabra del Padre, la misma palabra del Señor Jesucristo, tienen el poder para aclararnos, para mostrarnos, para revelarnos. Y entonces muchas personas me dicen: Vilma, pero ¿cómo es que entiendes todo eso? No, es que el Espíritu Santo, como dice ahí en Juan y como dice aquí, tienen el poder para aclararnos estas cuestiones espirituales y espirituales acerca de ellos. Entonces, ellos son los que nos revelan, y principalmente el Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra, figúrense. Esa es la importancia, que nosotros leamos las Escrituras y nos expongamos a la Escritura, no a la letra, no tanto a la letra, sino al poder que tiene el Espíritu Santo de hacernos entender. Eso es fascinante, que una persona tenga el poder por medio de su palabra
de hacernos entender, que también sucede lo que hacemos nosotros en los programas, lo que hacen los maestros o los expertos, cuando nos hacen entender por medio de la palabra las cosas que están diciendo y todo el conocimiento que hemos recibido humanamente hablando de otros seres humanos, de otras personas humanas, pero este poder que tiene el Espíritu Santo de hacernos entender las cosas espirituales y las cosas espirituales de Dios. Eso es, ya supera la capacidad y el poder que tenemos la mayoría de los seres humanos de hacernos entender al otro lo que le estoy diciendo por medio de la palabra, por medio de la palabra. Entonces, vamos a ver otros versículos que el Espíritu Santo usa y tiene poder para muchas cosas, para muchas cosas. Pero ahí en esos versículos que leyó Mauricio también dice que el Espíritu Santo también tiene poder para dar gozo, para dar alegría, para dar paz, y paz interior y paz exterior. Muchas veces nosotros hacemos cosas para lograr estar en paz y tener paz a nuestro alrededor. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para crear en nosotros, porque son creadores, para crear en nosotros gozo. Nosotros no podemos crear gozo, nosotros podemos sentir gozo, pero el Espíritu Santo crea gozo, crea paz. Eso es poderosísimo, súper poderosísimo. Porque son creadores. El Espíritu Santo es creador. Estuvo en la creación. Estuvieron los tres en la creación. Pero cuando estuvo el Señor Jesucristo en la creación, fue antes de haberse hecho hombre, de haberse hecho humano. Pero estaba allí en la creación, porque los tres, comienza el pasaje Génesis, dice Elohim, y está hablando de ellos tres. Vamos a leer otros versículos donde se ve la personalidad del Espíritu Santo. Es consolador. No todas las personas son consoladores. No todas las personas crean en nosotros gozo, alegría, paz. ¿Cómo será que tiene frutos el Espíritu Santo? Produce cosas. Produce. Figúrense, da dones, da talentos. Tiene sabiduría, enseña, habla, corrige, tiene sentimientos, se contrista, es un Dios de ira, reprende, corrige. Todas las características de persona, pero persona espiritual divina. Es muy interesante y es muy importante que veamos al Espíritu Santo como la persona que es. Y podamos tener una relación. Habla, se comunica. Tiene su propia voz. Designa, ordena, escoge. Determina. Por ahí hay un versículo donde dice que el Espíritu Santo escogió a Pablo, a Bernabé y esta cosa para que fueran, y en un momento dado detuvo a Pablo para que se trasladara a un sitio, le dijo, no vas para allá. Y el Espíritu Santo me ordenó que no fuera para allá. Entonces, figúrense. Vamos a leer todas esas características. Exactamente. Me gustaría que leyéramos varias de esas características y entonces permítanme quedarme callada y que hable el Espíritu Santo. Bueno, doctor, vamos a empezar por una que usted ya mencionó, que es gozo. A continuar con una que ya mencionó, que es gozo. Eso está en Primera de Tesalonicenses 1:6, que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu. No es que para quedarme callada tengo que amarrarme. Ya iba a decir eso, que es que permítanme quedarme callada unos minutos. Le da gozo, le da mucho gozo. Yo estoy esperando a ver cuántos segundos alcanza a quedarse en silencio.
A ella le da mucho gozo que el Espíritu Santo se le revele de esa manera. Voy a leerte estas dos porque ahí sí que, mejor dicho, vas a tener ganas de hablar. Éxodo 31:3, lo que nos dice el Espíritu Santo sobre él, que me parece maravilloso, dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Espera, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ay, yo no me puedo quedar callada. Uno no puede quedar callado. El Espíritu Santo me dé de su inteligencia. Ay, no. Imagínate. Eso no. Inteligencia, sabiduría, saber uno vivir. La inteligencia es saber vivir en cualquier circunstancia, con gozo, con paz, con tranquilidad, con inteligencia. ¿Sabes lo que es tener una inteligencia emocional de parte del Espíritu Santo? Compartirme su inteligencia, porque es un espíritu súper. Él es la inteligencia, Él es la sabiduría, Él es la paz, Él es el amor. Ay, si los seres humanos entendiéramos esto y nos relacionáramos mucho más, la persona con la cual nosotros debiéramos estar 24 horas con el Espíritu Santo, es sumamente. El Espíritu Santo fue el que sostuvo al Señor Jesucristo en la cruz. El Espíritu Santo fue el que le dio inteligencia al Señor Jesucristo aquí en la tierra como persona humana y como ser humano. No. Tiene la inteligencia del Padre. No. Sigan leyendo porque si no, pues no los dejo leer. Así es, tenemos una característica que tiene que ver con la renovación. Lo encontramos en Tito 3, en el versículo 4, 5, 6 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es tan importante. Este Dios, y principalmente el Espíritu Santo, le gusta restaurar, le gusta sanar, restaurar todas las cosas, pero principalmente al ser humano, volverlo a moldear, volverlo a volver a esa creación tan perfecta. No nos crearon imperfectos, como dicen por ahí algunos, que el ser humano es imperfecto. Al contrario, nos crearon tan perfectos como personas y seres humanos, tan perfectos, ¿comprende? Y el Espíritu Santo, al ver el deterioro del ser humano, a ver la destrucción del ser humano, que cada ratico tomamos decisiones destructivas. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos tomando decisiones destructivas para nosotros. Pero el Espíritu Santo está ahí para restaurar, renovar, limpiar, lavar, reconstruir lo perfecto que ellos crearon. Y le pone a uno una actitud de restauración. No solamente Él restaurando, sino que nos pone a nosotros una actitud de restauración, que nosotros mismos participemos en esa restauración, que nosotros mismos nos demos cuenta. En estos días, precisamente ayer, estaba hablando con alguien y me estaba hablando de otra persona que está muy destruida por las decisiones de otros y por las mismas decisiones de esta persona. Y hablábamos de que en este momento la persona se está dando cuenta que tiene que
participar en una persona que cree en el Señor Jesucristo, que es salvo, que tiene vida, y en este momento ya está pensando esta persona y se está dando cuenta por acción del Espíritu Santo en esta persona que tiene que empezar y exponerse a un principio de sanidad, de restauración, de renovación, y lo expresó de esta forma: es que ya con este peso ya no lo soporto más, no soporto más, ¿no es? Este entripado que tengo en mi ser, y yo quiero ser renovada, limpiado, sanado de estas situaciones en que me metieron y que yo misma me metí. Entonces eso es tan sanador, esta actitud y esta capacidad del Espíritu Santo de hacernos de nuevo, de hacer Doctora, una nueva criatura. Eso es tan impresionante. Dime, Paula. antes de continuar con la lectura, en las escrituras siempre aparece el Espíritu Santo, o hay otra denominación para llamar al Espíritu de Dios en este caso. Por lo regular lo llama Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque la palabra santo es del griego. Y en el hebreo y el arameo usan la expresión Espíritu de Dios, o Espíritu de poder, o Espíritu divino. No usan tanto la palabra divino, porque en la Biblia casi no se usa la palabra divino, sino Espíritu de Dios. Es más, el Espíritu de Dios, porque en hebreo no hay la palabra santo, es en el griego. Mucha gente me dice, pero es que no se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es que ¿cómo se le va a hablar si la palabra santo es del griego? Tiene otras formas de hablar, y algunas traducciones, aunque pongan en hebreo la palabra santo es del griego y no del hebreo. Tiene otras formas de el espíritu de santidad. De pronto pueden hablar en el hebreo, espíritu de santidad, que ya es otra palabra en hebreo. Hoy no tenemos esas palabras, no las habíamos sacado, esa palabra santo. Y recuerden que santo significa algo diferente, único, apartado, no del común, no es una situación diferente, es una diferencia que hay, es un espacio, si podíamos llamarlo así, que hay entre lo que es santo y lo que no es santo. O también hablan espíritu de verdad. Al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría de Dios. Tienen otras formas de llamarlo, pero están hablando de él. Así como también yo me llamo Vilma y algunas personas me llaman Vilma Luisa y otras personas me dicen doctora, que es un título de los títulos que tengo, o otras personas me dicen si uno fuera aquí locutora o cualquier cosa de esa, o la maestra. Entonces, pero están hablando de mí. No, doctora, Entonces, y es muy importante porque inclusive muchas veces cuando nosotros nos hemos referido a usted como doctora, las personas preguntan quién es, o sea, quién es ella. Entonces, con el Espíritu Santo pasa lo mismo, porque muchos lectores o oyentes no identifican al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, porque no aparece la palabra Espíritu Santo. Entonces, era por eso la pregunta. Gracias. No, y es importante porque de eso también íbamos a hablar y estamos hablando, que él se identifica de muchas formas, y recuerden que está escrito en hebreo y muchas veces y arameo, y entonces al traducir las palabras de pronto utilizan en algunas traducciones en el Espíritu de Dios, lo traducen en el Espíritu Santo, pero es una palabra del griego, pero para ver que están hablando de la misma persona. Como decimos ahora, pueden darme muchos apelativos, pero están hablando de mí y se están hablando de mí, ¿no es? Y vamos a leer otro que a mí estas son unas características que me parece que más identifica a alguien como persona, y es que tiene emociones. Ajá. Y dice Efesios 4:30, porque muchas veces uno asocia las emociones de Dios como si fuera solamente que le diera ira,
Y no, Ajá. en muchas otras clases de emociones, por ejemplo, pues, Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, incluso lo que usted decía ahorita, de lo que él sentía por la humanidad, entonces, él siente tristeza, él siente amor, tiene muchas emociones. Y recuerden que amor no es un sentimiento aquí, no es un sentimiento, no es una emoción. Que uno al amar puede tener emociones es otra cosa, pero el amor no son emociones. El amor es un carácter, es una decisión y un carácter. Entonces, el ser humano, las personas humanas tenemos emociones, eso es muy diferente. ¿No? Hay dos que quiero leer, que ahora el Espíritu Santo nos decía a través de ti características de él, y es que da dones y produce frutos, que es algo muy especial también. No es un árbol, no es un árbol. No es un árbol, exacto, pero sí produce Una frutos. persona que produce frutos. Sí, exacto. Y en quién produce frutos, que también es algo bien especial. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como, se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema al Señor. Pero dice acá, y nadie puede llamar al Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, es él el que da los dones. Y en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, y nombra los frutos que él da, amor, gozo, paz. Que él produce, que él produce. Exacto. El fruto es algo que produce. Los dones los dan, los frutos los produce. Exacto, sí, señora. Es muy diferente, por eso las palabras son muy determinantes. Son importantes. Las palabras son muy determinantes. Exacto, él da los dones, los da, y los frutos los produce en las personas. Él en las personas. Sí. En Romanos tenemos una acción también que hace el Espíritu Santo. En Romanos 8 vemos que intercede. Entonces, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu, ahí es en mayúscula, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas personas dicen, no, pero enséñame a orar. El Espíritu Santo tiene esa capacidad que como Él nos conoce y conoce el interior de nosotros y conoce las intenciones, muchas veces nosotros oramos, pedimos, porque orar no es solamente pedir. Una de las formas de hablar con alguien es cuando yo me comunico con alguien, cuando le pido algo. Pero no solamente hablar, orar es conversar, tener una comunicación y conversar con la otra persona. Pero una de las formas de orar es cuando yo pido, pero también cuando doy gracias, cuando reconozco a la persona, cuando enseño. Aquí estamos orando, cuando estamos hablando del Espíritu Santo y estamos comunicando y estamos aprendiendo muchas cosas del Espíritu Santo que Él mismo nos las está enseñando. Este es un diálogo, esto es una oración. Oración es este diálogo, esta conversación, esta expresión de comunicación, tanto de decir como de escuchar y comprender. Entonces, muchas veces no sabemos ni qué queremos, ni qué necesitamos, pero el Espíritu Santo sabe. Y como sabe, porque es un espíritu de conocimiento y de sabiduría, tiene conocimiento, conoce y conoce hasta las intenciones de nosotros, que muchas veces ni nosotros las conocemos. Entonces, ay, que yo no sé qué pedirle a Dios o qué decirle a Dios. El Espíritu Santo, allá a nivel espiritual, se comunica con el Señor Jesucristo, se comunica con el Padre e intercede. Vea, lo que está diciendo Irma es tal cosa, lo que está necesitando Irma, lo que está pidiendo Irma es tal cosa. Entonces intercede por nosotros y dice que aún hasta con gemidos, o sea, con angustia, con dolor, con fuerza, con compasión, ¿comprende?
Es un espíritu compasivo, ¿no es? Tiene emociones como la compasión, ¿no es? Tiene emociones como el dolor, ¿no es? Del dolor, tiene el gozo, tiene paz. Es un espíritu de gozo. Él es un espíritu de gozo. Y por lo tanto puede dar de lo que tiene y de lo que es, de lo que es. Él es la verdad, por eso puede hablar en verdad y hablar en verdad y actuar en verdad. No es un espíritu de confusión, ni de enredamiento, ni de mentira. No es un espíritu mentiroso. Nunca, nunca saldrá una mentira, ni una actuación mentirosa, ni acolitará la mentira. Doc, nos quedan 3 minuticos por si alcanzamos a leer unos o ya concluye. No, es mejor leer algunos. Leamos algunos así rápidamente. Vamos a leer que somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Guardados, sellados, protegidos. Exacto. Acá hay uno muy interesante, Doc. Dice en 1 Corintios 2:14, y es cómo poder percibirlo, cómo conocerlo. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es muy importante ya para terminar, léenos, Mauricio, ya para terminar. En relación con eso de lo que le lleva al de la locura, aquí con la revelación. Y aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Eso es muy importante, pero vamos a terminar lo que empezamos y los animamos que rastreen al Espíritu Santo en las Escrituras, pero salgan de ahí con todo ese conocimiento verdadero, relacionen con el Espíritu Santo, que es una persona espiritual, que es Dios, que nos ama, que nos cuida, que nos dirige, que nos protege, que nos evita, que nos sana, que nos renueva, que nos restaura. Es sumamente importante que nos relacionemos con el Espíritu Santo. Él está dispuesto, Él se ha revelado, Él está disponible para todo aquel que lo invoque y quiera relacionarse con Él y obedecerlo y dejarse guiar por Él. Paula. Así es, doctora. Acá pensé que no iba a poder despedir el programa. Un abrazo para todos ustedes, sí, porque me ahogué. Un abrazo para todos ustedes y una petición especial que le pido yo al Espíritu Santo es que les revele a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo o grabado, que nos escuchan después en otro momento, que les revele esta palabra, que les revele lo que estamos diciendo en este programa, porque Él es el que está sobre ustedes y sabe qué es lo que ustedes necesitan y sabe cómo abrirles el entendimiento, como ya lo dijo la doctora, para que puedan comprender esta palabra. Un abrazo para todos y excelente día. Chao. Chao, feliz día.